Bienvenidas y bienvenidos. Vamos a meternos de lleno en un momento clave, de esos que marcan un antes y un después. La Declaración de Independencia Argentina, allá en Tucumán, en 1816. Siempre surge la pregunta, ¿no? ¿Qué pasó realmente ahí? ¿Qué había detrás de esa firma? Exacto, porque no fue solo firmar un papel. Para nada. Y tenemos un montón de material interesante para desarmar esto. Textos de historia constitucional, relatos sobre figuras como San Martín, análisis sobre cómo se intentaba armar un Estado. En medio de un lío bárbaro, hay que decirlo. Totalmente. Y también textos sobre las tensiones, las peleas entre Buenos Aires y las provincias, un panorama complejo. Un verdadero rompecabezas. Nuestra idea hoy es justamente esa. Ir más allá de la fecha patria, entender el contexto, las presiones que había, los debates, y bueno, qué consecuencias tuvo lo que se decidió y también lo que no se decidió en Tucumán. Perfecto. Así que empecemos por el principio, porque 1816 no aparece de la nada, ¿verdad? Hay todo un camino hasta llegar ahí. Para nada. Hay que ir un poquito para atrás. La Revolución de Mayo, 1810, prendió la mecha. Pero 6 años después, la situación era crítica. Crítica es poco, ¿no? Sí, mira, el gobierno de Alvear había caído en 1815. Y eso dejó a la élite de Buenos Aires, que era la que más o menos llevaba la batuta, en una crisis profunda. Los papeles de la época te muestran, mucho desconcierto, no había un rumbo claro. Un vacío de poder, digamos. Tal cual. Y mientras tanto la guerra seguía. La guerra contra los realistas, contra los leales a Fernando VII. Una guerra larga, dura. Y que no iba tan bien en todos lados. No para nada. El ejército del norte, que era fundamental para cuidar la frontera con el Alto Perú, lo que hoy es Bolivia, venía de golpes muy duros. Aunque Belgrano había tenido victorias importantes ahí, ¿no? En Tucumán, en Salta. Sí, heroicas. Demostró una capacidad de resistir impresionante. Pero después vinieron Vilcapugio y Ayohuma en 1813. Derrotas tremendas. Que cambiaron el panorama en el norte. Totalmente. Se perdió la iniciativa en esa zona. La frontera norte quedó muy expuesta. Era un gasto constante de gente, de recursos. Una preocupación enorme para cualquiera que intentara gobernar desde Buenos Aires. Y ahí, en medio de esa crisis militar en el norte, aparece una figura que todos los análisis señalan como clave: San Martín. Exacto. A principios de 1814, San Martín agarra el mando de ese ejército del norte tan golpeado. Y lo interesante es que, además de reorganizarlo, su cabeza estratégica lo lleva a una conclusión fundamental. ¿Qué conclusión? Se convence, viendo el terreno, las dificultades, que seguir insistiendo por el Alto Perú para llegar a Lima era el centro del poder español en Sudamérica. El corazón realista. Eso mismo. Se da cuenta de que seguir por ahí era desgastarse para nada. Había que cambiar el plan. Y ahí nace el Plan Continental. El famoso plan. Una idea audaz, casi de ajedrez continental. Dejar una defensa más bien de contención en el norte. Con Güemes. Exacto, con Güemes y sus gauchos. Y él cruzar los Andes por Cuyo hacia Chile. Un frente que los realistas no esperaban. Liberar Chile y después, por mar, atacar Lima desde el Pacífico. Impresionante la visión. Y eso implicaba, claro, dividir tareas. Mientras él preparaba el cruce, la defensa del norte quedaba en manos de Güemes. Una guerra de guerrillas, de desgaste. Fundamental para darle tiempo a San Martín. Pero claro, toda esta estrategia necesitaba coordinación. Y sobre todo, necesitaba un poder político central que la apoyara, que pusiera la plata. Y volvemos a la crisis política. Justamente. Con la guerra en marcha y la dirigencia de Buenos Aires debilitada, se decide convocar un nuevo congreso. Pero ojo, ¿dónde se hace ya te dice algo? No en Buenos Aires. No. Se elige Tucumán. ¿Y por qué Tucumán? ¿Tan lejos del poder tradicional? Hay varias lecturas. Por un lado, sí, parece un gesto hacia las provincias del interior. Como diciendo, esto es cosa de todos, no solo de Buenos Aires. Se buscaba sumar apoyos. Mostrar una cara más federal, ponele. Más atenta a los pueblos. ¿Tenía sentido buscar esa unidad? Sí, y Tucumán estaba en un punto geográfico más o menos central, y había sido lugar de una victoria importante. Pero también algunos sugieren que a la élite porteña le venía bien alejar las discusiones de la presión de Buenos Aires, de sus milicias, de su política tan intensa. Quizás buscaban un lugar más tranquilo para controlar el proceso.
Interesante esa tensión ya desde la elección del lugar. Bueno, el Congreso arranca en Tucumán, marzo de 1816. Congreso General Constituyente de las Provincias Unidas en Sudamérica. ¡Qué nombre! Ambicioso, sí. Y una de las primeras cosas que hacen es nombrar un director supremo, para darle una cabeza al Ejecutivo. Eligen a Juan Martín de Pueyrredón en mayo. Porteño, pero con llegada al interior. Sí, un intento de reconstruir esa autoridad central. Pueyrredón va a ser clave después para apoyar a San Martín, pero el gran tema que estaba ahí flotando era la independencia. La gran decisión. Exacto. Y parece que había bastante acuerdo en que había que dar el paso. Eso de seguir dependiendo del rey Fernando VII, aunque fuera en los papeles, ya no daba para más. Y acá es donde la cosa se pone, bueno, más compleja y fascinante. Porque una cosa era decir, nos independizamos, y otra, muy distinta, era definir qué se independizaba, bajo qué forma de gobierno. Tal cual. Y el contexto internacional pesaba muchísimo. Napoleón había caído el año anterior, 1815. En Europa todo era restauración. Volvían los reyes. La idea de república sonaba Peligrosa. muy peligrosa para muchos. Parecía una excepción rara la de Estados Unidos. Entonces, ese clima monárquico europeo llega a Tucumán. Y empiezan a circular ideas de poner una monarquía acá, en el Río de la Plata. ¿Una monarquía? ¿En serio? Sí, sí. Y lo más loco, que te muestra cómo buscaban soluciones, es la propuesta que trae Belgrano. Venía de Europa, vio cómo estaba la cosa allá, y para buscar algo con raíces locales propone una monarquía constitucional con un descendiente de los incas. Una monarquía inca. Hoy suena increíble, pero te da la pauta de la incertidumbre que había. Totalmente. Buscaban algo que no fuera volver a España, claro, pero tampoco querían una república tipo la francesa o la norteamericana. Daba miedo a los sectores más conservadores. ¿Y cómo cayó esa idea y otras ideas de monarquía? Mal. Hubo mucha resistencia. Resistencia popular, se dice, y sobre todo, resistencia dentro del mismo Congreso. ¿Quiénes se oponían? Los republicanos convencidos. Sí, había de esos, por supuesto, pero también, y esto es clave, había mucho recelo de las provincias. Miedo a cualquier poder central fuerte, fuera rey o presidente, que les pasara por encima sus autonomías. O sea, no era solo monarquía versus república. Era también centro versus provincias. Exacto. Una monarquía se veía como un poder demasiado concentrado, y ahí los documentos destacan a un diputado de San Juan, Fray Justo Santa María de Oro. ¿Qué hizo? Dicen que se plantó firme, que amenazó con irse si no se consultaba a los pueblos antes de decidir la forma de gobierno. O sea, puso un freno. La presión de las provincias fue clave entonces. Fundamental. Así que, como no había manera de ponerse de acuerdo en eso, si monarquía o república, y qué tipo de cada una, el Congreso hizo lo más práctico. Dejaron esa discusión para después. Patearon la pelota para adelante, digamos. Algo así. Y avanzaron en lo único en lo que sí había acuerdo y urgencia. Cortar los lazos con España de una vez por todas. Y así llegamos al 9 de julio de 1816. El día D. El día D. Un día frío, dicen las crónicas. En la casa de Tucumán, la de doña Francisca Bazán de Laguna, el Congreso declara la independencia. ¿Y qué decía exactamente el acta? Era clara, decía que era voluntad unánime de las Provincias Unidas en Sudamérica investirse del alto carácter de una nación libre e independiente del rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli. Ruptura total. Y después le agregaron algo más, ¿no? Sí, unos días después, en secreto, agregaron «y de toda otra dominación extranjera», para que no quedaran dudas, por los rumores que había de arreglos con Portugal u otros. Era decir, somos soberanos y punto. Un momento fuerte de unidad frente a España. Necesario. Pero volvemos a la pregunta. ¿Qué significó en lo inmediato? ¿Solucionó los problemas? Mágico no fue, pero el impacto político y psicológico fue enorme. Primero, le dio legitimidad a la guerra. Ya no éramos rebeldes, éramos una nación independiente peleando por lo suyo. Cambia la perspectiva. Totalmente. Subió la moral. Y segundo, clave para lo que veníamos hablando, le dio el respaldo político formal a San Martín para su plan continental. Claro, ahora la campaña Chile y Perú era la campaña de un país independiente. Exactamente.
Pueyrredón, con el visto bueno del Congreso, aprueba la expedición libertadora poco después. San Martín, que llevaba meses en Cuyo armando ese ejército, una locura de organización. El ejército de los Andes. Ese mismo, recibió por fin la luz verde política y los recursos. Pocos, pero los recibió. La declaración fue como el combustible que necesitaba ese motor. Pero la guerra no se ganó con la firma. Faltaba mucho. Muchísimo. Y sangre. Los realistas seguían fuertes en Chile, en Perú, en el Alto Perú. San Martín tuvo que hacer el cruce de los Andes en 1817, ganar batallas clave como Chacabuco, Maipú. Recién ahí se aseguró Chile en 1818. Y después organizar la expedición al Perú, declarar la independencia allá en 1821, mientras Güemes aguantaba en el norte. La guerra siguió años. Y mientras se peleaba fuera, adentro, ¿qué pasaba? ¿La declaración calmó las aguas internas? Me imagino que no. No, lamentablemente no. Y ese es el otro lado de Tucumán, el lado B, digamos. Unió contra España, sí, pero dejó las fracturas internas intactas. Peor, a veces las profundizó. La tensión entre Buenos Aires con su idea de un poder central fuerte. Y que manejara la plata de la aduana. Obvio. Y las provincias, que querían mantener su autonomía. Esa tensión siguió creciendo. Y estaba el tema del litoral, con Artigas. Sí. Artigas, el líder de la Banda Oriental o Uruguay y de la Liga Federal. Era la alternativa más clara al centralismo de Buenos Aires. Él quería una confederación, provincias soberanas. Y mandó gente a Tucumán. No, ni él ni sus aliados. Desconfiaban de ese Congreso. Y encima, mientras el Congreso estaba reunido, Portugal invade la Banda Oriental. ¿Y Buenos Aires qué hizo? Bueno, acá las fuentes son polémicas. Algunas dicen que Buenos Aires vio la invasión con buenos ojos, o al menos no hizo nada para evitarla, porque veían a Artigas como un enemigo peor que los portugueses. ¡Qué locura! Mientras se independizaban de España, pasaban estas cosas por detrás. Terrible, una paradoja total. Entonces, ¿qué fue del Congreso después del 9 de julio? ¿Pudo dar una constitución? Esa era la gran tarea pendiente. ¿Lo intentó? Siguió sesionando, se mudó a Buenos Aires en 1817, lo cual ya generó más desconfianza en las provincias. Me imagino. Y siguieron trabajando en una constitución. Pero el debate sobre la forma de gobierno y, sobre todo, esto de cómo repartir el poder entre nación y provincias, siguió. Hasta que en 1819 finalmente sacan una constitución. ¿Y? ¿Se aceptó? No. Fracaso total. La Constitución del 19 era súper centralista, unitaria. Le daba muchísimo poder al gobierno central en Buenos Aires y achicaba a las provincias. La reacción era previsible. Totalmente. La mayoría de las provincias la rechazaron de plano. Sintieron que no respetaban sus derechos, su soberanía local. El litoral, con los caudillos López de Santa Fe y Ramírez de Entre Ríos, se levantó en armas contra el directorio. Y ahí se pudrió todo. Se pudrió todo. En 1820, las tropas federales le ganan al ejército del directorio en Cepeda, cae el directorio, se disuelve el Congreso. Fin de ese primer intento de gobierno nacional. Empieza la famosa anarquía del año 20. O bueno, el inicio de la era de las autonomías provinciales. Cada provincia por su lado. Pactos entre ellas. Y las guerras civiles entre unitarios y federales, que van a durar décadas. Es increíble cómo el mismo acto de declarar la independencia, de decir somos soberanos frente a España, destapó otra pregunta. ¿Soberanos quiénes? ¿Y cómo? Esa es la pregunta del millón que surge de todo esto. La soberanía era de una nación argentina única representada por un gobierno central fuerte, como decían los unitarios de Buenos Aires. ¿O era de cada pueblo, de cada provincia, que decidía cuánto poder le daba un gobierno común, como decían los federales? Exacto. Y no era filosofía, ¿eh? Era poder real, control de recursos, quién te representa. La identidad misma estaba en juego. Entonces, si hacemos un balance de Tucumán 1816, vemos como dos caras de una misma moneda. Sí, totalmente. Por un lado, un acto de valentía política enorme, en un momento de debilidad terrible. Una afirmación necesaria para seguir la guerra, para bancar el proyecto de San Martín. Sin eso, ¿quién sabe qué pasaba? Un hito fundamental, sin duda. Pero por el otro lado, Tucumán es donde se ven las rajaduras internas más claras.
La incapacidad de acordar una forma de gobierno, el choque entre monarquía y república, y sobre todo esa tensión fatal entre centro y provincias, entre unitarios y federales. Y la opción centralista que se intentó imponer después fracasó mal. Fracasó y abrió la puerta a décadas de conflicto. Se independizaron de España, pero quedó pendiente la independencia, digamos, entre ellos mismos. Esa tensión entre unidad para afuera y pelea para adentro parece una constante, ¿no? Es una de las claves para entender lo difícil que fue armar Argentina como país. Queda picando una pregunta entonces para cerrar. ¿Cómo influyó ese nacimiento con esa mezcla de orgullo por la independencia y esa fractura interna tan fuerte en todo lo que vino después? En esa dificultad para tener un proyecto de país más estable, más compartido. Una herencia compleja, sí señor. Algo para seguir masticando sin duda.